Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo va eso por ahí? Muy buenas tardes, Ismael. Ha sido un grato placer haber escuchado esta invitación, la que recibo con todo agrado y estoy aquí para serviros. ¿En qué puedo decir? Bueno, para mí es una gran alegría hablar contigo porque hace un montón de años que nos conocemos online. Eres miembro de Creatividad Internacional, de los más antiguos, pero no habíamos coincidido por estos medios que hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Bueno, déjame explicarle a mis radios oyentes quién tenemos hoy, nada menos que a Rafael Mérida Cruz Lascano, que es un poeta, escritor, periodista guatemalteco. Es aficionado a artes de la arquitectura, escultura y pintura, y que, según propia aseveración, es un poeta extrovertido y alejado de grupos. Domina todos los estilos, la entrevista y las monografías. Es autor de 25 libros de poesía, historia y ficción, son unos cuantos. Rafael Mérida Cruz Lascano nació en la ciudad de Guatemala, 15 de mayo de 1938, y era hijo de Rafael Mérida de León, pintor artístico, y de Conchita, hija de María Galvez Verdugo, quien se casó con don Ventura Cruz Lascano, toda una familia. Y de allí viene que, aunque no civilmente, utilice su segundo apellido compuesto. Pero Rafael, ¿cómo es que empezaste a acercarte a la literatura? ¿Cuándo fue eso? Bien, eso fue en mis primeros años escolares, tal vez primero, segundo años de primaria, cuando yo era todavía un muchachito que no sabía ni siquiera bien escribir. Me gustaba mucho jugar con las rimas. A los 9 años más o menos, en segundo grado de primaria, mi madre, con el gusto que me veía con esos juegos, me obsequió un libro viejito que incluso estaba descuadernado, denominado Alborada, un libro de Rubén Darío. Pues yo no sabía escribir y de ahí nació, de ese libro, la inquietud de hacer versos. Ya a los 12 años yo tenía un cuadernillo con un par de docenas de poemas. Intercambié ese cuaderno con un compañero y lo teníamos leyendo. Yo devolví al tiempo el que se me había sido prestado, pero el que yo di jamás volvió. Seguí escribiendo e inicié a construir poesía construyendo ya estrofas, y a los 13 años yo pues no sabía escribir poesía, pero edité mi primer libro que se denominó Ensayos de un poeta. Ese libro sí fue criticado. También lo di a la Biblioteca Nacional de mi país. Un buen amigo mío, Rigoberto Branas Rumitia, bibliotecario, director de la biblioteca durante muchísimos años, platicó varias veces y él me fue indicando del cómo es la perspectiva para cada uno de los estilos que se quieren poner y me encaminó a estudiar la perspectiva literaria. Aquí vino otro regalo de la vida. El periodista guatemalteco Héctor Enrique Pérez Cruz me obsequió el libro Perspectiva Literaria, que tiene de autor a Enrique Muñoz Mani. Ese libro aún lo tengo en mi escritorio. Es un libro muy interesante porque aquí está completamente lo que es la poesía. De ahí en adelante me di a estudiar filología, comencé a ingresar poco a poco en cada uno de los estilos, de los géneros, y bueno y malo, pude leer bastante. ¿Y qué más puedo ya decir? Tengo 70 y pico de años escribiendo, gracias a Dios, y de ahí viene que yo haya hecho un breve poema. Se llama Prefacio, y dice así: ahí, en donde nace la inspiración, debía sentar mi palabra virtuosa. Dime tú, si salió buena la cosa, pues dejé mi sangre y mi corazón. Lo que has leído en esta locación
es libre para ti y sin borrones. Son los retoños de mi árbol sus brotes. Todo el libro a leerlo te convido, sin sensualidades, nada encendido, con poesía culta, quiero que explotes. Hasta ahí llega este párrafo. Muy bien. Y Rafael, ¿tienes poetas o novelistas preferidos dentro de la literatura universal? Bien, preferidos propiamente, preferencias son todos los poetas, pero particularmente Rubén Darío y José Martí, los principales, pero los leo a todos. Entre los novelistas también la lista es innumerable. Cervantes, García Márquez, Neruda, Vallejo, Frank Capra, ¿cómo se llama? El sabio. Bien, todos los poetas, yo leo de todo. Y eso ayuda mucho, porque leyendo a los grandes poetas uno aprende, no para copiarlos, sino para tratar de depurar el estilo que uno va a emplear. A Rubén Darío yo le dediqué un poema que dice: también yo te quisiera ofrecer un canto de otoño en primavera. Tú te fuiste para no volver. Nos dejaste un poema, una flor. Cada verso es gota de dolor y en tu lírica grande saber. Tu historia te marca toda una era por tu versar épico y sublime, con sonrisa de rosa albardera, su vida en sus escritos redime, propio de pluma caseriera. Pero yo nunca aprendí, tú dime, cómo llegó abrojos a mi mano a instruirme en tu verso castellano. Muy bien. Y ahora déjame hacerte otra pregunta. Ya estamos hablando, bueno, de la literatura universal, aunque caímos dentro de la literatura hispanoamericana. Pero, ¿qué me puedes decir de la literatura hispanoamericana actual, que ha florecido tanto? Yo pienso que no se puede hablar explícitamente sobre la actual, porque la literatura generalmente está enraizada irrefutablemente en la literatura europea. Sin la literatura española tendríamos grave contrapeso, porque la proliferación de poetas ajenos a la poesía culta, ellos están exentos de culpa, puesto que aunque se partan de las reglas gramaticales, muchas veces encontramos excelentes poemas y de mucha relevancia. A esto también viene que en alguna ocasión yo haya escrito: la palabra cristalina impalpable te reproduce con honrada mano al colocar en plinto soberano el vocablo seráfico y amable. La voz de cristal es riesgo notable, quizás por hierro de signo profano, dar mala idea al idioma castellano o porque la conciba intolerable. Nuestra retórica permita dar al alma otro mundo sensorial, el objetivo y la conciencia imita. Comunicación es primordial, tiene apariencia, la voz, no la escrita, emerge, lucha, frágil, cual cristal. Muy bien. Y óyeme, muy bien la explicación sobre la base de la literatura hispanoamericana, pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Piensas tú que las redes sociales han ayudado a la difusión literaria? O sea, que hay más difusión literaria ahora que lo que había hace 30 años atrás. Es innegable, sí. Gracias a las redes sociales, que hay millones de poetas que no tenemos el privilegio de editar y de distribuir nuestras obras
Y en las redes encontramos la posibilidad de llegar al mundo hispano en general. No solamente por decir algo, en una hora, y yo soy un ejemplo de esos, mis letras son leídas en Inglaterra, Francia, Jerusalén, y en Italia. Ahí en Italia se me concedió un reconocimiento mundial, que es el premio CELAE. Eso es mundialmente, que se le concede a una persona, solamente a una persona en un año. No son diplomas que se dan constantemente. En mi país, Guatemala, por la trayectoria, se me condecoró con el Hombre de Maíz, que me hizo ganar un reconocimiento de consideración. Pero así estamos, como yo pienso que los lectores se lo ven, que estoy en toda Sudamérica, en Europa, Estados Unidos, y en donde más difícil es estar es en nuestros países, Centroamérica. En Guatemala también estoy en una página honorable, pero donde más se me reconoce y se me da ese apoyo es en España, en la página Poemas del Alma, en donde ya tienen ellos una compilación de más de 1200 poemas míos. Así es que sí, esto es que gracias a esto estamos nosotros por las redes sociales. A esto hice también unas letras pequeñitas. Décima, no te detienes, no hay estrofa que haga sombra. De dentro el verso te nombra, solo 10 versos contiene. Si a tus pasiones te avienes, yermo, no debes de sentir, y el sueño que hoy ves partir, en conmoción que no duele, concebirlas hoy suele sentir. Versar es vivir. Muy bien. Indudablemente tú eres uno de los grandes poetas de la literatura hispanoamericana, es decir, nosotros nos sentimos muy honrados de tenerte en Creatividad Internacional, que es una red social que también, literatura y de cine. Y ahora esta pregunta mía es una curiosidad más bien. ¿Cómo escribiste La Bendita Minifalda en el 2009? Porque ha sido el foro más leído en Creatividad Internacional desde en esos 9 años que lo escribiste. La última vez que miré tenía 98.338 visitas. O sea, es una cantidad grandísima de visitas para este ensayo La Bendita Minifalda. Efectivamente, solo en estos días, en estas pláticas que han habido, porque si alguien se ha enterado que estamos, ya subieron 8 visitas más. Pero sí, en los medios radiales se escuchaba una gran controversia aquí en Guatemala, debido a la prohibición para la vestimenta femenina. Eso era en algunas oficinas del gobierno, pero se discutía mucho, había demasiada cosa, y debido a esos ridículos comentarios, yo me di a la tarea de buscar cuál era la fuente. Encontré un artículo de la ley del Departamento de Migración que prohibía la minifalda, y por curiosidad busqué también si eso pasaba en otros países. Y qué barbaridad, fue grande mi sorpresa, pues en muchos países ocurre lo mismo. Entonces, la compilación específica, periodística, tiene una aceptación como género literario, y con ese permiso y con ese tipo de estrofas se pueden construir ensayos, o como en mi caso, que yo construí una monografía. La publiqué en todos los medios y se fue a muchas partes del mundo, pero
fue solamente por la presentación honorable de creatividad internacional, en donde se logró que hoy, en este momentito, tengamos 98.346 visitas, una cantidad millonaria. Sí. Yo te agradezco en el alma, Ismael, porque si no fuera por esa profesionalidad que existe en esta página, sería muy difícil. Y yo diría, no grosero, sí decente. Me encanta la vestimenta. No le hagas caso a la gente que con su crítica inventa. Poca tela es indecente. ¿Crees que fuera a la venta lo que adoro en ti, mujer? Te amas y así debe ser. Si poca tela es la falda, contiene el verso del vino, lo fresco del vino. Tu educación respalda con tu encanto femenino que eleva la minifalda, sin importar si yo opino que alta o delgada escoger, siempre eres bella mujer. Muy bien eso. Tú sabes que la bendita minifalda, bueno, era un foro de discusión ahí, ¿no? De los miles que hay, ¿no? Y yo tardé tiempo, es decir, en darme cuenta que había tanta gente que estaba entrando específicamente porque vi el número de visitas. Pero ¿qué cosa es esto? Casi 100.000 visitas es una cantidad grande, ¿no? Sobre este tema que, bueno, hoy en día aquí en realidad es menos la cosa, porque bueno, ya se ha ido haciendo, bueno, hace 20 años atrás era muy discutible en todas partes que la mujer, la minifalda, ¿no? Pero eso ha ido evolucionando, ¿no? Y este ensayo de la bendita minifalda es de hace, 9 años atrás. También ha ido evolucionando. Ya prácticamente las mujeres van en chorro a todos los lugares, a los trabajos ya es un poco más difícil, pero, o sea, ha habido una evolución y ha habido una liberación de la mujer en ese sentido. Porque, señores, ¿qué cosa es enseñar un pedazo de muslo? Vamos. Entonces, en la playa siempre se ha estado enseñando, ¿no? Y eso es lo que tiene, yo creo, muy interesante este ensayo. Y que yo te agradezco mucho que lo hayas puesto en Creatividad Internacional, porque es el foro de discusión que ha tenido más visitas en la Creatividad Internacional, que ha tenido, bueno, hoy en día tiene cerca de vamos para casi los 3,5 millones de visitas, ¿no? Pero imagina, tú solamente con la bendita minifalda te llevas casi 100,000 visitas, que es una cantidad tremenda de grande. Y déjame hacerte ahora una pregunta, porque siempre hay que pensar en el futuro, ¿no? Es decir, y el futuro, bueno, siempre es el futuro. ¿Qué planes me puedes decir de ellos? Caramba, gracias Ismael, pero el agradecido soy yo. Pero ya tengo 80 años y debido a mi situación de salud, pues yo ya no me muevo como deseara en estos medios cibernéticos. Y he dedicado mucho tiempo actualmente para revisar la mayoría de mis libros, que no todos han sido editados propiamente, sino que yo los he encuadernado artesanalmente, y con esos libros artesanales me he movido en algunas situaciones sociales. Pero esto es para que cuando sea posible, alguna vez, por alguna situación, puedan ser editados. Este sería uno de mis soñadores planes. Pero aún así, casi retirado, pues los lectores han sido benévolos conmigo. Por la misericordia de Dios, han apreciado mis letras, me llenan de reconocimiento, aunque me mueva poco. Y no ha pasado desde el 2009 en que principié yo con esto de las redes sociales a ingresar al mundo, se me diera, bueno, yo tengo un galardón de 1957, pero en el 2009
me dieron el reconocimiento de hombre de maíz en Guatemala. Ese es un honor, porque lo hacen considerando que la persona que va a recibir ese reconocimiento es periodista activo, es poeta, escritor, historiador, y bueno, pues eso es lo que ellos buscan y dan honores, y yo tengo la certeza que en alguna ocasión edité este artículo también en Creatividad Internacional. Pero llegan mucho más reconocimientos, pero el momento, lo que me emociona en este preciso caso es que hoy se me ha dado el honor de ser entrevistado por Creatividad Internacional. Yo lo agradezco en el alma. Muchas gracias, Ismael Lorenzo. Bueno, yo te agradezco también que me hayas brindado tu tiempo y que hayas podido tener esta breve charla sobre tu obra, que a lo mejor muchos de nuestros lectores no la conocen, pero que debieran de conocerla, porque tú eres uno de los miembros más distinguidos que tenemos en Creatividad Internacional, y nos ha sido muy grato realmente poder conversar contigo, y esperamos en un futuro pues poder hacer otros programas radiales también hablando contigo, y claro, yo ahora voy a volver a publicar La Bendita Minifalda por Facebook, por si la gente no la ha leído, y la lea, porque aunque ya no se persigue tanto a las mujeres con minifalda, bueno, se andan en short por todas partes, pero es un ensayo que merece la pena ser leído, porque era una premonición de lo que se ha ido desarrollando a través de los años. Y Rafael, te agradezco muchísimo tu ayuda, y nos mantenemos en contacto. Muchas felicidades. Igualmente, muchísimas gracias, y soy yo el agradecido. Bye bye. Muchas gracias.